es seguro y conveniente para ti y tus hijos. En ruta, de 5 a 10 por Nueva Vida. Bueno, las 6:35 en la mañana. Muy buenos días. La verdad del caso es que hay gente que sueña mucho, hay gente que sueña poco. Mira. Y algunos variados. Quisiéramos esta mañana los tres preguntarle a los oyentes, o sea, tú sabes que mucha gente tiene como que dificultad para dormirse. Pero cuando logran dormirse, o sea, cuando logran llegar a ese punto de que se fueron en sueño profundo y tienen un sueño, esos sueños, la mayoría de las veces, son sueños buenos de cosas agradables o son sueños tipo pesadilla, donde siempre te están persiguiendo, te pasó algo mal, hubo un tiroteo, lo que sea. ¿Cómo está la calidad del sueño? No solamente en la parte de despertarte muchas veces, sino la parte de que cuando por fin soñaste, casi siempre es pesadilla, casi siempre es malo. Yo no sé si los niveles de estrés a veces tienen que ver con eso sutilmente. Yo tengo que reconocer que cuando yo sueño, tengo la impresión de que la mayoría de las veces es un poquito como que freaking, tú sabes, de miedo. Sí. Es una situación difícil. Okay. O te encuentras huyendo, te están persiguiendo, no sé, ese estilo de sueño que tú dices, yo no quiero tener este tipo de sueño de estar asustado. Se dice que soñamos todos los días, lo que pasa es que no los recordamos. Ah, ¿de verdad? Sí, pero se dice que nosotros todos los días soñamos, pero la mente no los recuerda. Y para mí es cierto, ¿sabes? Porque yo me he despertado, oye, yo soñé anoche tal cosa, pero no recuerdo. No recuerdo, fíjate, yo no sueño cosas de terror, ni de que me persiguen, ni de que me hacen esto, nada de eso, pero sí en estos días soñé algo bien interesante y fue que llevé a mis gatos al veterinario. Mis gatos se han convertido en algo, no sé, lo estoy trabajando, porque esos gatos son de mi hijo, del que se fue, y entonces a mí me dio como que un poco de pena que él se fuera solo sin sus gatos. O sea, eso es algo como que, por eso es que soñé con ellos, porque tengo ese pensamiento, estos gatitos eran de mi hijo, esa parte de la mamá llorosa, los gatos, cada vez que veo los gatos, pues lo veo a él. Entonces salí soñando que los llevé al veterinario y que cuando fui a recogerlos se los habían llevado. Eso es un sueño malo. Esta raza no la habíamos visto en Puerto Rico y se la robaron. En el sueño te tumbaron a los gatos. En el sueño, y me desperté con lágrimas en los ojos. Wow. Porque me llevaron los gatos y yo me siento responsable de los gatos mientras mi hijo regresa. Mira qué coyuntura. Así que yo creo que en mi subconsciente está la preocupación de cuidarle los gatos a mi hijo. Porque eso también pasa. Cuando hay algo en tu subconsciente, lo vas a llevar a un sueño. Sí. Y es horrible. Es horrible. Usted dirá, ay Dios mío, ¿de verdad Moraima se siente así? Pues sí. Me sentí horrible pensar que me robaron los gatos. Yo tengo muchos sueños que son, qué sé yo, bobería. Ajá. Pero en unas cuantas ocasiones en mi vida he soñado cosas que la interpreto como algún tipo de advertencia. O ten cuidado. ¿Y conforman con la realidad? Creo que sí. Me ha pasado unas cuantas veces. No digo un montón de veces, pero sí varias veces. Pero la connotación es negativa, es mala. Es que puede... Si fuéramos a clasificar el sueño, fue un sueño malo. Un sueño malo, oscuro. Ajá. Pero que cuando me pongo a pensar bien, ato algunas cosas que en efecto me están pasando. Yo creo que es esa maravilla de la mente que de repente quiere como que ayudarte a descifrar algo. Okay. O te quedas pensando, no sé. Pero para mí ha sido bueno. No puedo decir que he soñado cosas malas y me han pasado cosas malas. O sea, claro. Al contrario, he tenido sueños oscuros que siento que me dicen algo, ¿verdad? O que yo estoy tratando de procesar mientras duermo y que al final, pues mira, encuentro algún tipo de manera de tener más precaución, cuidado. Pues mira, vamos a decir, en los últimos años tengo que reconocer que los sueños que en su mayoría han sido de corte negativo no se han convertido nunca en la realidad, ni es mi realidad. Okay. Mi vida en lo cotidiano es una vida que yo le doy gracias a Dios, ¿no? Hermosa en todo el sentido de la palabra. Le doy gracias a Dios por eso, pero a la hora de soñar, pues te están persiguiendo, pasó algo con tus hijos, tuviste un accidente, este tipo de sueño de corte negativo. No sé si alguna persona puede decir, bueno, es la batalla espiritual y precisamente en lo que tú vives en lo diario, pues ves la protección y la provisión de Dios en todo el sentido. No sé.
simplemente son sueños, pero la mayoría, tengo que reconocer que siempre es como que, diantre, otra vez me van a perseguir. Diantre, otra vez se va a formar un tiroteo. En el mundo tú mismo dices, sí. Yo no quiero soñar con esto. Ya. No es que tienes saturada de películas de esas, porque yo no veo películas de esas todo el tiempo. Entonces es una cosa bien rara. Sí, pero fíjate, el subconsciente es tan... Por eso es que uno no puede decir ni siquiera en broma. Ni siquiera en broma. Uno puede decir, yo no puedo hacer eso. Porque el subconsciente lo registra y te lo va a recordar. Tú dijiste que tú no podías hacer eso. Cada vez que veas lo que dijiste es que no puedes hacer. Entonces, en lo místico, en el mundo del místico, que no es el mundo de los cristianos, los sueños tienen unos significados. Sí, si tú dices eso, bendito, claro. es la muerte. Te dicen 20 cosas. Que te va a caer, dicen que cuando se te van a caer los dientes es que alguien va a morir, cosas como cuando esas. alguien se muere, que es que alguien va a nacer. Es que van a nacer, claro, exacto, cuando un perro ladra. Cosas como esas tienen unos significados tan extraños. Me escribe una mamá que a ella le pasa, ella perdió a su hijo y le dejó a su caballo. El hijo tenía un caballo y le pasa eso. Wow. Sueña con el caballo y se siente como responsable, ¿no? De que yo tengo que cuidar el caballo de mi hijo. Wow. Es que hay cosas que están en el subconsciente que uno sabe que se manifiestan. Yo conocí 2 grandes artistas en un sueño. Wow. Oh, sí. De la vida real. 2 grandes artistas Y de la mira, vida real. se te dio, aquí estoy. Yo, ¿viste? Fueron 3. Se cumplió. Mira, yo soñé, ¿cómo lo vas a creer? Yo soñé que yo entré a la caricatura de los Flintstones y yo estuve en una caricatura de Pedro Picapiedra con Pablo Mármol, con Betty, con todo el mundo. ¿En serio, Sí. mano? ¿Viste a Dino? Y jugaste escondido y toda la cuestión. Y yo humano dentro de la caricatura. Chulísimo, una cosa. Y los colores. Eso es hermoso, yo tuve chacho. ese sueño. Y en otra ocasión me Mándalo llevaron. para acá ese sueño. En otra ocasión me llevaron en limusina. Nada más y nada menos limusina. Me fueron a buscar a casa. Sí. En una limusina, tú sabes, una cosa maravillosa. Yo solo dentro de la limusina me llevaron a un sitio bien lejos, un monte adentro. Y me abrieron la puerta, entré a una cabaña y ahí estaban los Bee Gees. Los Bee Gees. Mira, los Bee Gees. Oye, yo soy un fan de Bee Gees. Sí, a Yo mí me también, encanta yo también. me encanta. Y los tipos estaban esperándome en la sala y ¡Wow! hablé con ellos un rato, compartí con ellos, sí que los conocí. Estoy empezando a envidiar Pues, tus sueños. en algún momento yo me paso soñaste huyendo. que yo iba a ser tu compañera de trabajo. En También, algún momento. y se me dio ahí, aquí estoy. Y no sé si estoy despierto o estoy dormido. Exacto. Sí. Yo soy la parte mala del sueño. De ustedes dos. Esas son las series de Netflix. Vamos a preguntarle al público en esta hora, la mayoría de las veces que tú sueñas, te estamos preguntando, oyente, ¿el sueño es bueno o el sueño es malo? Ajá, vamos a ver, Vamos allá. 787-993-9700. Buenos días, Ruta. Buenos días, qué bueno que traen ese tema. Ajá. Mira, lo mío es un poquito triste porque yo llevo casi 1 año y medio separada y recientemente pues descubrí que además de otras infidelidades mi esposo estaba allá afuera conviviendo con alguien y pues las últimas conversaciones que hemos tenido es que él ama a esa persona, la sacó de su vida pero la extraña demasiado y no sé quién es, no le tengo cara, solamente sé que es venezolana y sin mentirle, yo me enteré hace 2 meses y yo creo que semanalmente sueño 3 días viéndole diferentes rostros, diferentes nombres y por más que le digo, enséñamela, dime cómo se llama para ponerle, para yo poder cerrar como esa laguna. Capítulos. No lo hace, dice que no es el momento, pero él no sabe y anoche mismo soñé que la veía en Villalba, aunque es venezolana, que la veía en Villalba y veía su nombre y es bien triste, ¿verdad? Cuando uno se queda con eso ahí y evidentemente me paso pensando cómo es su rostro, etcétera. Wow, gracias por llamar. O sea, ese es el problema de soñar algo que entonces te afecta cuando estás despierto también. O sea, que no se quedó ahí en el momento en que despertaste, sino que vas a seguir el resto del día o los días, ¿verdad? Y en el caso de ella sueña con algo que le ocurrió. Porque está en su subconsciente, se acuesta pensando en eso, Claro. de seguro se acuesta llorando, porque se nota que está afectada, ya lo dijo, ¿no? También, mi gente, los sueños ocurren cuando nos acostamos y no hicimos buena digestión, te acostaste rápido que comiste, comienzas a soñar disparates. Sí. Y eso Ahora, también ocurre. No es menos cierto también en esa línea
que a veces Dios te da un sueño. Claro. Que está en línea con algo que tú le estás orando a Él. Claro que está en línea con algo que Él simplemente quiso revelarte por medio de un sueño. Lo hizo en los tiempos bíblicos, claro. Muchas veces. Pero lo hace muchas veces en este tiempo ahora actual. Claro. Sí. A mí me ha pasado. Con mucha gente. Sí. No los voy a aburrir, pero yo, o sea. Me han pasado. El Señor me dio un sueño. Yo vivo la finca porque Dios me dio un sueño. Y ese sueño en 15 días se hizo realidad. De la nada. Y no era una petición, no era una oración. Okay. Yo tuve esa experiencia. Y fue una cosa extraordinaria. No me atrevo a contar el sueño completo, pero tenía elementos apocalípticos, cosas que no han pasado. Tú sabes, y que tú esperas que no pasen, pero sí pasen. Correcto, sí, exacto. Tienes como que un anticipo de. Yo me acuerdo cuando tuve este sueño. Yo tuve ese sueño, sí, 2015, enero del 2015. Wow. Yo tuve una sanidad en un sueño. No me atrevo, ahora digo yo, no me atrevo ni decirlo por lo fuerte que fue en términos de que la gente, no sé si algunas personas lo crean o no, pero yo ni sabía que estaba pasando por esa condición, por ese momento difícil. Me quedo dormida y en el sueño me están haciendo una sanidad y cuando despierto con dolor. Algo bien, no me atrevo ni contarles porque fue algo bien fuerte a nivel emocional, espiritual, pero el Señor me confirmó que Él me hizo un milagro. Okay. Sí. Físicamente tenías algo, sí. Sueñas que hay un proceso donde sanas en ese sueño. Me están operando, intervenida. Y en la vida real, pues, esa sanidad se manifestó. Cuando me desperté inmediatamente. Cuando me desperté que tenía mucho dolor, era una piedra. Yo no sabía ni que tenía piedra. Yo no sabía que yo tenía piedra. Yo no tomo refresco, yo no tomo leche, nada de lo que puede provocar una piedra. Yo ni sabía. Y en el sueño eso era lo que estaba pasando. La sanidad, que yo botaba la piedra y demás, cuando me levantó con dolor, pues exactamente eso fue lo que hice. Yo por lo que ustedes dicen, tengo la impresión de que la mayoría de los sueños de ustedes son buenos o de corte positivo. Juan, o sea, tus sueños todos son complicados. No todos. Tengo sueños buenos, pero vamos a decir, de cada 20 veces que sueño, posiblemente 17 estaba huyendo, me querían matar. Déjame buscar el significado. En la parte de los sueños, ¿no? Siempre es una situación como que difícil, estrésica. Sí. Cosa, que no bien Jumanji. Que no compagina para nada con mi vida real. Exacto, de lo cotidiano. Sí, porque tú eres una persona bien pasiva, o sea, no tiene problema con nadie. De verdad que yo le doy gracias a Dios por la vida en el mundo real que tengo, pero en el mundo de los sueños es una cosa bien difícil, es una cosa bien extraña. ¿Estás viendo series? No, y menos que tengan que ir en esa línea que te saturen el subconsciente y tú te quedes pensando en eso, no, para nada. Fíjate, yo puedo tener la tensión más grande, el problema más grande, la situación más grande y no, gracias a Dios no. Te lo digo porque sé de alguien que cuando tiene situaciones, no es tu caso, tú estás diciendo que tu vida no es así, pero conozco a alguien que tiene, ¿verdad? Situaciones y todas las noches está soñando con eso. Okay. Sí, tampoco quiero darle la connotación espiritual de la guerra espiritual. Claro. Tampoco le quiero dar esa connotación, aunque claro, uno no ignora, ¿verdad? Que hay un mundo espiritual que es real y que pues muchas veces, vamos a decir, incide en lo que, ¿verdad? En la palabra de Dios podemos llamarles opresiones o cosas por el estilo, que se manifiestan en la parte del sueño, porque yo vivo feliz, de verdad, tranquilo, bendecido. Pero ¿a dónde va la mente mientras nosotros estamos durmiendo? filosófico. No te metas ahí porque... ¿Sabes por qué digo esta loquera? Digo esta loquera, porque una vez escuché a una persona que decía que mientras nosotros dormimos, pues la mente viaja a otro lugar. Vuela. Y entonces ahí están los sueños, ¿no? Ajá. Lo único es que como no tenemos, en parte, no tenemos todo el control, porque estamos durmiendo, pues se forman todas esas películas a veces y esas loqueras. Mira para allá. Pero uno no debe, diría yo, preocuparse tanto, ¿no? Porque no, exacto, yo no lo he significado. Parte de ser feliz es que tú no das ningún tipo de significado. Claro. Pero quisiera decir en las oraciones, ¿verdad, Señor? Que cuando sueñe esta noche, revélame
tu plan, el próximo escalón al cual tú me quieres llevar, revélame en sueños si no lo estoy haciendo bien y tú quieres que lo haga de esta otra manera. O sea, la oración es full power. Sí. Digo, aunque no está de más comprarse, aunque sea una pistola fulminante. Por si acaso. Por si acaso. Bueno, una más por acá. Sí, vamos a escuchar una más. Adelante, buen día. Sí, muy buenos días. Mayormente yo tengo sueños buenos. Soy electricista y mayormente sueño que me quedo pegado y salgo brincando en la cama. Ah, no, pero ese es malo. Wow. Pero anoche tuve un sueño súper extraño. Soñé que había ganado aquel lugar a la gobernación. Eso fue una pesadilla. No soy politiquero, pero soñé con eso. Ah, ¿en serio? ¡Qué rayo! Formaba un caos cuando ella quedaron, que salió de gobernadora. Wow. Y eso fue una pesadilla. Pero te hago una pregunta, ¿has pensado en eso? Pues mira, viendo verdad el panorama, uno lo puede pensar, pero en realidad yo no tengo nada que ver con política. Ok, pero anoche en tus sueños fuiste seleccionado gobernador de Puerto Rico. No, yo no, la señora Lugar. Fue una pesadilla. Ah, no. Por eso se ríe, porque fue una pesadilla ese sueño. No. Yo pensé que había sido tú. Pero para mí eso tiene explicación. Por eso le pregunto que si ha pensado en eso y si ha pensado si ella gana. Ajá. O sea que a veces uno sin querer acumula cosas ahí que se manifiestan, porque acuérdate que el dormir es el proceso de descansar tu cuerpo, tu cerebro, pero si hay algo ahí dando vueltas, yo creo en eso. Te voy a recordar. El pana de nosotros de Connecticut, Axel, dice, me encuentro en un lugar bien grande, este es su sueño, con una banda, y de repente llaman a José Feliciano para cantar. José comienza a cantar, pero se detiene porque los muchachos están perdidos. Me pide que vaya, arregle el asunto. Voy y hablo con los muchachos y cuando regreso, José no está. ¡Ah! Oh my God. Después que tiene la orquesta ready en el sueño para José Feliciano, José se fue. Dice, y de repente me encuentro subiendo unas escaleras hacia un segundo piso, unas escaleras en madera hechas en cuartones, pero mira qué detalle. Pero las comienzo a subir con mucho miedo, con miedo a que se rompan por mi peso. Subí la primera parte y me detengo en una tabla cuadrada, pero estoy aterrorizado porque se está hundiendo y me voy a caer, pero logro llegar al segundo piso. Miro por una ventana y veo un coliseo por dentro, repleto de personas cantando y bailando, y según el sueño, era como una pista con danzoras, pero el coliseo estaba full y despertó. Wow. Pero que tanto detalle, ¿verdad? Que se puede acordar en un sueño. Demasiado. Sí. ¿Tú no le has visto la cara a ninguno de los que te persiguen? Eso es parte de lo difícil. Que tú no le ves la cara tampoco. De verle la cara a los que te persiguen, imagínate. Yo sé que hoy está diciendo, Juan, voy a orar por ti. Sí tiene que ver con, tú sabes, el mundo espiritual, por el trabajo que Nueva Vida hace. Digo, yo no lo dudo, ¿verdad? Porque esto es un trabajo que incide en el mundo espiritual bien tremendo. O sea, lo que nosotros estamos siempre haciendo aquí, con la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando Magdiel viene, cuando todo el insumo bíblico de los recursos de Nueva Vida, los consejos para que la familia sane. Ya mismo viene Nando Estey del hablar precisamente de cómo los hombres todavía tienen un corazón para cuando tienen que sanar, cuando tienen que cambiar. Por eso es que en los planes tenemos que incluirlo. O sea, todo el trabajo que Nueva Vida hace incide de una forma espiritual, claro que en un montón de cosas, ¿no? Pero, ¿y qué tú me dices de la gente que sueña cosas contigo y te llaman y son proféticas? A mí me han escrito oyentes de aquí que no saben nada de mi vida, nada. Y me soñé y me encargo con decírtelo porque pienso que es de parte de Dios y la persona ni sabe que me está diciendo exactamente lo que estoy pasando. Wow. Sí, yo creo en eso. Yo creo que Dios habla a través de los sueños. Sí, que claro no todos son enviados por él, pero... Okay. Bueno, voy con esta canción que ajá. Vámonos a los sueños. Hay unas cuantas que son de sueños, pero encontré esta que está bonita. Es de Noemí Luz, ¿te acuerdas? Sí. Noemí, seguro.